Y para finalizar, vamos a dar la palabra al señor Alejandro Castañeda, director ejecutivo de ANDEC, quien dará las conclusiones del foro. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos, muchas gracias a las empresas patrocinadoras, muchas gracias a los asociados, muchas gracias a todos los asistentes al evento, a nuestros panelistas y moderadores del panel. No los voy a demorar mucho porque sé que la hora ya va en contra de lo que vaya a decir, entonces voy a ser muy puntual como siempre en estos cierres. Yo creo que varias cosas, digamos, puede uno sacar del día de hoy. Creo que ha sido una jornada bastante provechosa, ha sido una jornada muy interesante para poder analizar varias cosas, digamos, que están dentro de la discusión en este momento en nuestro sector. Lo primero, digamos, creo que desde el gremio hemos sido muy contundentes en decir que esos mercados de capacidad y particularmente el cargo por confiabilidad son un activo, digamos, del sistema nuestro. Lo vemos como un mecanismo que ha sido exitoso en los últimos 13 años, que obviamente entendemos que necesita ajustes, pero como lo dijo Mauricio Santamaría esta mañana, no es volver a barajar de cero y arrancar nuevamente de cero y crear un nuevo mecanismo, porque como lo vimos también en un par de presentaciones, en muchos mercados se está dando la discusión y precisamente los mercados de capacidad parece que son una respuesta a un elemento que es común en todos los mercados hoy en día y son las tecnologías renovables, que como lo vimos hoy en día son competitivas, son tecnologías que son capaces de participar en los mercados, que hay que tener cuidado, como lo mostraba el doctor Fuentes en su presentación, hay que tener mucho cuidado cómo lo hace uno bien, y creo que desde el gremio ha sido siempre el mensaje cómo vamos a ser capaces de incorporarlas de buena manera en el mercado. Obviamente, como lo hemos visto, pueden tener efectos nocivos y pueden tener efectos muy complejos, como se han visto en otros mercados, como el caso de Alemania, que nos mostraba el doctor Van Koller. Y en ese orden de ideas, pues aquí la discusión está abierta todavía y creemos nosotros que esta subasta de octubre, ojalá y esperamos que salga muy bien. Bien en el sentido de no tener que utilizar ese formato de obligación de compra de energía. Es decir, que los agentes que lleguen participen activamente y que esa demanda que sea objetivo se logre cumplir para no tener que llegar a un evento en el cual, como lo mencionaba alguno de nuestros conferencistas, pues claramente no es una condición de mercado. Cuando yo obligo a alguien a comprar un bien, pues no estoy dentro de un mercado, estoy fuera de un mercado. Entonces, creo que eso ha sido, digamos, uno de los temas bien relevantes el día de hoy. Y pues obviamente decir lo que siempre hemos dicho, y es que estas tecnologías son bienvenidas en el contexto de mercado nuestro. Repetir lo que dijimos esta mañana, y es que 3 de nuestras empresas ya hacen parte, digamos, de esa lista de 37 empresas participantes en esta convocatoria del Ministerio de Minas y Energía a través de la UBME. Y hay que tener en cuenta un elemento adicional, y es que hay que tener muy en cuenta de dónde partimos. ¿Qué es lo que y a dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos? ¿De dónde partimos? Pues tenemos una matriz que es, digamos, compuesta por 2 fuentes principales, la térmica y la hidráulica. Obviamente las renovables nos van a dar una mano para poder diversificarlas hacia una tercera vía, pero hay que tener muy claro cómo las vamos a incorporar dentro de nuestro mercado. La misión de transformación pues es una oportunidad para poder y la vemos así, y creo que se lo hicimos saber a los expertos de la misión desde el momento cero que nos reunimos, y es que desde el gremio, digamos, hemos trabajado muy duro en los últimos 6, 7 años precisamente para hacer propuestas, propuestas estructuradas y fundamentadas, obviamente en el conocimiento que hemos tenido de otros mercados, siempre conociendo en dónde estamos parados para tratar de hacer las propuestas de una muy buena forma. Extrañamos, y como lo decía esta mañana, extrañamos que dentro de esa misión no esté el tema de carbón. Creo que es un elemento que hace falta discutirlo, y es mejor discutirlo y no pasarlo de agache. Y en nuestro mercado estamos en mora, digamos, de dar esa discusión de carbón en el mercado eléctrico. Desde el otro lado, pues el estudio que estamos terminando con el doctor Santamaría, con Mauricio Santamaría, pues va a ser también un elemento de insumo, esperamos que sirva a la misión, porque obviamente ahí va a estar recogido todo este trabajo que ha hecho el gremio, y que no solamente el gremio, sino también diferentes actores del sector energético y del sector eléctrico,
Y el trabajo de Mauricio ha sido precisamente como buscarle coherencia a todas estas propuestas para presentarlo de una forma amigable. Entonces esperamos que pueda ser un insumo que lo tengan en consideración dentro de la misión. Y pues obviamente visto como una oportunidad, como decía, de cambio y de ajuste al mercado nuestro y hacerlo mucho más flexible, de hacerlo mucho más participativo desde el lado de la demanda, desde hacerlo mucho más abierto, mucho más transparente. Creo que una de las grandes críticas que siempre hemos hecho como gremio es que se nos volvió un mercado opaco, un mercado muy oscuro, un mercado donde la información la tiene uno o muy pocos, y eso no es bueno. No es bueno para nadie, no es bueno ni siquiera para las mismas agencias de gobierno que están tratando de correr al ritmo de los agentes o correr al mismo ritmo de un operador de mercado. Y desde el punto de vista institucional, creemos nosotros, y lo mencionábamos esta mañana, desde el punto de vista institucional, creo que la principal falencia es que las entidades del Estado están tratando de cubrir la espalda o tratar de inmiscuirse dentro de las funciones de otras mismas entidades del Estado. Entonces uno ve, por ejemplo, que la Comisión de Regulación trata de supervisar y controlar su propia regulación sin tener en cuenta la superintendencia. La superintendencia trata de hacer lo propio desde el punto de vista de control, pero adicionalmente mirando si por el lado puede meter algo de regulación. Y así sucesivamente, el Ministerio de Minas organizando subastas de expansión de capacidad a través de renovables, pues creo que no es la vía adecuada. Y hay que volver a ese triángulo exitoso que teníamos en el sector o que tenemos en el sector, y es la definición de política, la definición de regulación y la supervisión y control como entes independientes. Acuérdense que uno de los temas que vimos allí es que la independencia es fundamental en todos estos esquemas liberalizados de mercado. Entonces, en ese orden de ideas nos parece fundamental ese quinto foco de la misión. Creo que tiene una tarea y una labor muy grande dentro del sector eléctrico, y obviamente pensando hacia adelante en nuevos desarrollos y la vinculación de nuevos agentes y la mayor participación de los usuarios con los prosumers, agregadores, etcétera. Todo lo que veíamos esta mañana. Desde el lado de insumos, el tema de gas, que también hace parte de la misión, es fundamental. Lo vimos, digamos, las plantas nuestras de generación térmica no son a diésel, no son a fuel. Tocó estar en diésel y tocó estar en fuel para poder estar en el sistema, dado, digamos, la coyuntura de gas que vivimos desde hace más de unos 10 años, y es una coyuntura en la cual lo que se evidencia es una estrechez en el suministro, y en ese orden de ideas pues hay que buscar nuevas fuentes, y obviamente desde el lado de la asociación lo que hemos dicho es que el fracking lo necesitamos, es decir, las nuevas fuentes de producción diferentes de las convencionales las necesitamos en el país. Es la forma de desarrollar nuevas reservas en Colombia, y necesitamos adicionar nuevas reservas, como lo veíamos esta mañana. 9.8 años de reserva pues no nos da tranquilidad para nada, y lamentablemente, y eso no lo hemos mencionado, pero sí el gremio lo ha mencionado a la opinión pública, y es que lamentablemente lo que estamos viendo es que las discusiones que deberían ser técnicas y que deberían ser profundas y que deberían de ser con argumentos se están volviendo discusiones netamente políticas. Entonces el fracking, digamos, tristemente es una discusión que debió darse en un ambiente netamente técnico, como se había venido dando, pero de un momento a otro saltó a la arena política, de la arena judicial, y se nos perdió un poco la profundidad de la discusión y se volvió un tema de Twitter, de actores y de sentimientos, y no de facts, y no de datos duros, como debería ser una discusión de este tipo en un país como el nuestro, con tantas necesidades desde el punto de vista energético y con tantas oportunidades de desarrollo como las que tenemos. El otro insumo nuestro, el carbón, ya lo mencionaba. Yo creo que vale la pena retomar los temas de carbón, analizarlos, mirarlos. Tenemos tecnología hoy en día, los proveedores, digamos, de tecnologías de carbón, de generación eléctrica de carbón existen. Existe la tecnología ultracrítica y supercrítica para poder hacer un buen uso del recurso. Entonces, simplemente hay que mirar si el mercado como lo tenemos es viable poder incorporar este tipo de tecnologías o no. Y estaba mirando, digamos, que en medio de la discusión de la ONU esta semana, hay, digamos, tecnologías mucho más allá y avanzadas, no solamente de la captura y secuestro de carbono, sino tecnologías mucho más avanzadas, incluso de captura del mismo CO2 en aire, no en el mismo momento de la producción, sino ya estando en la atmósfera. Entonces, tenemos que seguir, digamos, trabajando en ese tema de cómo hacer mucho más sostenible la cadena de valor que tenemos en la generación eléctrica en Colombia. Lo último, y la parte final, digamos, del foro,
la quisimos enfocar mucho como lo veíamos, en cómo está viendo gobierno el desarrollo de los diferentes proyectos de generación y de transmisión que se nos vuelven claves y críticos en los próximos años. ¿Por qué? Porque claramente esto cambió y cambió de una forma muy rápida. El sector eléctrico, si presentaba 5 consultas previas en un año, era mucho, y era un año en el cual había una subasta de cargo por confiabilidad o aparecían varias convocatorias de la UM, entonces pues llegaban un par de consultas previas. Pero hoy es un escenario totalmente diferente donde llegan 300 proyectos de generación basada no solamente en fuentes convencionales, sino también en fuentes renovables. Y lo que quisimos en este panel era precisamente ver cómo las entidades de gobierno se están preparando y se prepararon y están, digamos, asimilando este cambio y cómo hacia adelante van a tener, digamos, como líneas en términos de priorización, en términos de sacar proyectos para poder desarrollar todo esto. Es decir, hay un reto muy grande desde el gobierno para seguir viabilizando los proyectos y para poder cumplir, digamos, con los objetivos. Digamos, si uno se para solamente en el cargo por confiabilidad y mira el tema, pues hay por lo menos unos 15 proyectos que están ahí dentro de esa aprobación que se dio en febrero, y son proyectos que se necesitan su entrada sí o sí en el año 2021-2022, si no vamos a estar nuevamente en aprietos. Entonces, vamos a necesitar la mano del gobierno en todo esto, digamos, esta discusión tanto de consultas previas como de licenciamiento. Y allí, como lo mencionaban en el panel, creo que un escenario que a veces se pierde un poco, pero que debería volverse a resaltar, es ese llamado la mesa de alto nivel y los pines, digamos. Creo que esos son escenarios que nos habían funcionado muy bien en el pasado y que deberíamos volverlos digamos, a subir de nivel, a escalar un poquito más y a estar muy pendiente el gobierno de cuándo tiene que dar la mano y cuándo tiene que ayudar para poder destrabar un proyecto que tenga algún problema, alguna complicación. Nada, no me queda sino agradecerles nuevamente por haber asistido al foro. Espero que haya sido muy provechoso. La doctora Ángela creo que tiene una pregunta antes del cierre. Claro que sí. ¿Tienes uno? Gracias, Alejandro. Yo quisiera hacer una invitación y creo que yo ya te la hice, pero la quiero, y sé que ustedes están de acuerdo, pero entonces la quiero poner más visible, y es que efectivamente hay que pensar el futuro del carbón, es un tema crítico. Tú sabes que bueno, esa es una preocupación además muy mía del estómago. Si tú miras las presentaciones, primero que hace la gente que viene afuera, posiblemente no conoce Colombia, pero la hace, y uno ve si uno monitorea las tendencias, lo que está pasando, claramente el carbón es el energético que va a decrecer su participación en las matrices a una mayor velocidad. Dos, un impuesto al carbono para el carbón, que es la manera más directa de internalizar esa externalidad, y la manera, digamos, que nosotros hemos aceptado entrando a la OECD, pues nos pone al carbón en una situación muy crítica. El valor del impuesto al carbono podría ser el 30% del precio de la tonelada de carbón hoy en día, lo cual es grande. O sea, será el carbón ya el que va a marginar, pero no tiene la flexibilidad para estar en los picos, entonces vamos a tener, no sé, precios más altos, habría que mirarlo. Entonces, estudiar esos impactos, por ejemplo, de un impuesto al carbono, yo sé que ustedes lo hicieron, pero tenemos que reestudiarlos y mirarlos en detalle. Pues con Mónica Gasca hicimos una tesis, hay que mirar, se presenta una renta grande para algunas tecnologías, hay que mirarlo uno, y lo otro es, ¿por qué no estudiamos? Y sí, si aquí hubiera centros de investigación, recursos para la investigación, yo no debería estar diciendo esto porque yo vengo de una universidad, pero hay que hacer una transición de ese carbón. Entonces la invitación es que ANDEC lidere eso, que se pueda complementar al trabajo que está haciendo la misión, porque no había cómo crear un sexto foco y después, ¿por qué no un séptimo para los líquidos? Y entonces terminamos sin poder converger rápidamente. Entonces hay tecnologías, tú lo dijiste, Carbon Capture, Use and Storage,
que tenemos que mirar nosotros, ustedes han hecho, ojo, las soluciones afuera sirven para informarnos, observar, pero tenemos que encontrar la nuestra y Colombia tiene una matriz de generación atípica, tenemos que mirar en esa transición qué tecnologías podemos proponer como compensaciones, no solamente pues reforestación, debe haber más cosas que podamos ir estudiando. Y finalmente, porque el cambio climático, si hay algo que tiene para mí de fantástico, entre comillas, es que lo obliga a uno a mirar al 2050, al 2065, al 2070, cosa que en Colombia no estábamos muy acostumbrados. Finalmente, ¿qué va a pasar con esa pequeña y mediana minería del carbón en el 2070? Si es que la gente decide apostarle a los 2 grados o al 1.5 grados. Es que 1.5 grados, si la gente le apuesta, esto es la sociedad allá, yo no digo mi opinión, pero si la gente decide apostarle, eso quiere decir que el 86% de la generación, o sea, solo el 14% lo voy a poder, lo digo así, en el 2065 sería fósil. Y solo el 33% de la matriz energética sería fósil. Y esos son números, nosotros lo estamos haciendo para Colombia y se ve casi imposible cumplir esto. Se ve casi imposible. Bueno, y lo estamos haciendo suponiendo que reparten la asignación igual como está, menos 20 para todo el mundo, que es una repartición razonable. Y le estamos tratando de meter el comercio de permiso de emisiones, que haría más eficiente el cumplimiento de las metas individuales. Pero es una invitación para resumir, que hagamos ese capítulo. Que lo pongamos aquí, que lo estudiemos, que yo no sé, repartamos los trabajos, quién tiene que hacer la tecnología A, la B, la C, si encontramos que son 5 alternativas porque es urgente. He hecho la misma invitación a Socodis, pero lo diré en el gremio porque hay temas que siendo mercado eléctrico todavía nos van a quedar en el aire. Gracias. No, perfecto, Ángela, muchas gracias, muy amable. Y en respuesta corta, dentro del trabajo de Mauricio hay una parte de carbón que está trabajando bien importante, entonces puede ser también como un primer borrador como para arrancar a la discusión abierta de todo lo que tú dices, tecnología, usos, fuentes, recursos, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Simplemente hay que decir una cosa y es que frente al impuesto, frente al proyecto de ley que se radicó en Congreso, lo que nos preocupa, digamos, es el tema siempre de cómo se hace la equivalencia de CO2 frente a la tecnología, es decir, cuando tú estás grabando y la propuesta es grabar la tonelada o el metro o el millón de pie cúbico de gas, suponiendo una emisión estándar, estás sacrificando un poco o estás castigando si tienes una buena tecnología o una mala tecnología. Ese ha sido como el comentario que hemos hecho frente al proyecto de ley que se radicó y creemos que vale la pena revisarlo. Es decir, uno tiene que grabar la emisión y al final del día lo que importa es la emisión y uno tiene que grabar la emisión, no suponer una emisión estándar para cada producto. Entonces, pues con eso, Ángela, muchas gracias, muy amable a todos ustedes por haber venido, muy amables, muy gentiles y creo que ha sido un día muy provechoso. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Alejandro, y de esta manera finalizamos el 6º Foro Energético ANDEC. Agradecemos a nuestros conferencistas por sus intervenciones, a ustedes por su participación, a Paola y a Carla de AITU por la impecable organización de este evento. También queremos agradecer a cada uno de los patrocinadores: Bancolombia, Bolsa Mercantil de Colombia, Canacol, Calamari, Celsia, GESELSA, Gensa, Intercolombia, Promigas, SPEC, Emerson, Renovatio, Tepsa, Termocandelaria, Termoincali, Termotasajero, Termovalle, Termoyopal, Vanti y XM. Esperamos que las conferencias hayan sido de su interés y los esperamos el próximo año. Soy Beatriz Elena Álvarez, un gusto acompañarlos en esta jornada. Feliz regreso a casa. Feliz noche. Gracias.